mundo, para nada. La finalidad de esta información es para que refuercen aún más sus autoestimas y sus autoconceptos y aprendan a detectar cualquier creencia errónea que ustedes tuvieran en sus mentes, para que nadie, nada ni nadie los manipule. ¿Y qué es manipular? Básicamente es recurrir a la culpa para lograr ciertos fines a través de tu persona o lograr ciertos beneficios. ¿Cuáles son las personas más vulnerables a la manipulación? Las personas con baja autoestima, personas que no se conocen todavía a sí mismos, que todavía no hacen un trabajo personal para saber realmente quién son. Y acuérdense que ¿cómo sabemos quién somos? Somos amor, somos belleza, somos salud, somos paz, somos tranquilidad. Eso es la verdad. Y cualquier cosa que tú creas contraria a esa verdad es una mentira que te han hecho creer a través precisamente de la manipulación. ¿Cómo es que tú puedes llegar a manipular? A través de una herida abierta de autoestima, por ejemplo. Y si tú no eres consciente de que no has sanado ciertas cosas, a través de las heridas de la infancia, las personas pueden manipularte. Aguas con eso. Si tú eres una persona con la herida del abandono activa, ¿qué es la herida del abandono activa, amigos? Que no te gusta estar solo o que te da miedo que se vayan de tu vida, que te dejen. Todo esto tiene una raíz en la infancia generalmente. Y acuérdense que abandono no nada más es abandonar físicamente, es abandonar afectivamente y que no haya habido disciplina en tu casa, por ejemplo. Que no haya habido una autoridad ni disciplina en tu casa o afecto también es abandono. Entonces, estas personas a veces desarrollan apego ansioso. Yo creo que ya todos saben qué es el apego ansioso, ¿no? Apego ansioso es cuando te aferras demasiado a las personas, te da miedo que te dejen o el apego, o sea, creas un apego insano con las personas. Entonces, si una persona manipuladora se da cuenta que tú tienes esa herida de la infancia activa, del abandono, puede llegar a manipularte con amenazas de dejarte solo o de irse de tu vida. Entonces, esta persona manipuladora se puede portar mal contigo y constantemente amenazarte de que te puede dejar en cualquier momento, ¿no? Entonces esto crea en la víctima una dependencia o un miedo a que suceda eso, y el manipulador sigue beneficiándose de la persona. Para las personas que tengan activa la herida de la infancia del rechazo, pongan atención porque también pueden ser muy susceptibles a ser manipulados. Generalmente los manipuladores para las víctimas con heridas de rechazo van a agarrarse de características físicas. Son personas que van a hacerte creer que no eres lo suficientemente bueno y van a criticar constantemente aspectos de tu personalidad o de tu físico para que tú sigas alimentando esa falsa idea de que no eres suficientemente atractivo o bueno o inteligente o lo que tú gustes. Básicamente, ¿no? Para todas las personas que tengan la herida de la infancia de traición activa, si no la sanas, puedes ser blanco fácil de manipuladores en el sentido de aprovecharse de tu tendencia a controlar todo y en no confiar en casi nadie.
La herida de traición consiste en que la infancia te sentiste decepcionado de la gente, te quedaron mal, y después desarrollaste la idea de que todo el mundo te puede traicionar. Hay que tener de esa gente que desconfía de todos y que sospecha que le pudieran hacer cosas feas, ¿no? Aunque no fuera el caso. Entonces, ¿cómo pueden llegar a manipular a las personas con la herida de traición? Bueno, un psicópata narcisista puede hacer creer a estas víctimas con herida de traición de que él es el único con el que puede contar en el mundo, a tal forma que a la víctima la puede llegar a aislar de sus familiares o amistades con la falsa idea de que únicamente el narcisista es la única persona con la que puede contar, o que por lo menos no le va a quedar mal. No, o sea, típica gente manipuladora que le dice a las personas: es que si no estoy contigo, entonces nadie más puede estar, en nadie más puedes confiar, solo en mí. ¿Quién más? A ver. Y le hace creer a la víctima que sus familiares y amigos no lo quieren o no la quieren porque la han traicionado de alguna manera, ¿no? Aguas, entonces, básicamente por ahí te pueden entrar a manipular. ¿Cómo puedes detectar a una persona manipuladora? ¿Cómo puedes detectar a un manipulador? Ya sea un psicópata narcisista o persona que en el fondo se siente insegura y que adopta técnicas manipuladoras para tener todo bajo control. Bueno, básicamente las necesidades de estas personas nunca van a ser totalmente cubiertas por más que tú te esfuerces, y se van a enfocar básicamente en errores que tú llegues a tener, y además le van a atribuir la cualidad de que tú los hiciste a propósito, como para dañarlos a ellos. Y cuando tú les recuerdas algún error que ellos tuvieron, lo minimizan, porque además tienen una cierta falta de empatía hacia los demás y creen que sus necesidades son las únicas, las más importantes. No son capaces de empatizar con las demás personas. Buscan sacar algún beneficio a través de la manipulación y crear culpas en las víctimas. Básicamente, muy común de los manipuladores es que se comporten de una manera amable con gente que no conocen o que no los conoce muy bien. O sea, son aparentemente, para gente que no los conoce, un pan de Dios, muy buenas personas, muy tranquilos, pero cuando están en sus familias o con personas cercanas, el trato puede llegar a ser grosero y hostil, muy radical a como el mundo exterior los tiene en un concepto de buenas personas. Entonces existe un contraste grande en privado y en público en cuanto a las actitudes de estas personas. Eso básicamente puedes llegar a identificar un manipulador así. ¿Cuáles son las pistas intuitivas para detectar a estas personas? Cuando no te checa la energía con lo que pretenden aparentar. Sus energías se sienten densas de estas personas y son personas que se las dan de muy buenas aparentemente, ¿no? Típica señora que va a la iglesia los domingos y es una... y en su casa o en su círculo social se la pasa calumniando, ¿no?, a las demás personas. Lo que le podemos llamar vivoreo. Y los domingos va a misa, ¿no? Eso es tener pues un contraste bastante grande
con el trato que quiere pretender aparentar con gente que no lo conoce y tratos con las personas más cercanas en sus familias, ¿no? Por eso es que desgraciadamente las personas tranquilas o calladas también son mal prejuiciadas gracias a este tipo de gente manipuladora, porque a veces la gente dice, ay, así de calladita, así ha de ser cuando nadie la ve. No prejuiciamos al ahí se va, amigos, hay de todo. Hay gente muy sociable que cuando nadie la ve es una arpía. Hay gente muy sociable que cuando nadie la ve es buena persona. Hay gente callada y seria que cuando nadie la ve en su casa es una arpía. Y hay gente callada y tranquila que igual es así en su casa cuando nadie los ve. Hay de todo. Pero la mayor pista es la intuición, cuando tú sientes la energía densa de la gente. Y cuando ves que hablan mal de gente y luego están riéndose con ellos, ¿no? ¿No les ha pasado en el trabajo que andan vivoreando de una persona en particular o hablando mal? Y cuando esa persona ve a la gente que habló mal, lo saluda hipócritamente, esa es la palabra, como si fueran mejores amigos. Probablemente se trate de una persona manipuladora. Así que si una persona te hace sentir culpable constantemente y no toma en cuenta tus necesidades, le vale lo que tú sientas, solo se enfoca en sus necesidades, estamos hablando de una persona manipuladora. ¿Y cómo tú puedes evitar que te manipulen? Sanando tus heridas de la infancia. Eso es muy importante. Ser consciente de cuáles son tus heridas y encargarte de sanarlas. De lo contrario, puedes ser presa fácil de estas personas. Aguas con eso. Cuando tú detectas qué tipo de heridas de la infancia tienes más arraigadas y las sanas, te vuelves automáticamente inmune al juego de las personas manipuladoras, ¿vale? En ciertos casos, como el tema de las ventas, a veces los vendedores suelen optar por cierta manipulación, es cierto. En ciertos casos, en especial de las ventas, tú puedes optar por manipular pues el cómo se ve tu producto, cuánto le va a costar al cliente, decir, ¿cómo se dice? Objeciones a todos los comentarios o preguntas que te diga el cliente. Y en ese caso yo siento que sí es correcto manipular cuando tú vendes algún producto o estás en algún negocio o en algún tipo de negociación y conoces bien la psique de la gente, cómo funciona en general. Lo haces con una intención de vender o de cerrar algún tipo de contrato importante. Y no necesariamente tienes que mentir, más bien jugar con el cerebro humano y con el subconsciente de las personas para que se convenzan de que tu producto es el mejor, ¿no? Pero ya tratándose de manipular a gente con cierto fin, yo creo que ahí sí está mal, amigos. Porque le puedes causar un daño irreparable a la gente y pues el manipulador carece de empatía y desgraciadamente eso es un karma grueso. La ignorancia y conciencia provocan karma. Acción, reacción. ¿Cuál es la consecuencia más popular de los psicópatas narcisistas o personas manipuladoras? Que se quedan solas, ¿no? Nadie quiere estar con una persona amargada o que te ande robando tu energía vital por la escasa o nula atención que esta persona ha tenido para sanar sus propias heridas.
Generalmente las personas hostiles podemos catalogarlas como personas irresponsables con sus propias heridas, responsabilizando a los demás en lugar de responsabilizarse a sí mismos y de alguna manera sanar en lugar de andar desperdigando su veneno a los demás. Y digo, aunque no pueden ser narcisistas, sí son personas víctimas de la vida, ¿no? ¿No les ha pasado ver este tipo de personas? Todo mundo es el malo menos ellos y no se responsabilizan de sanar porque desgraciadamente tampoco tienen esa conciencia de que necesiten sanar, porque ellos, según su perspectiva, están muy bien, no tienen ningún error. Los del error son los demás, no ellos. Entonces, acuérdense que el primer paso de tomar conciencia es precisamente aceptar que algo no va bien con tus interacciones sociales que te rodean. Y el factor común es la misma persona siempre. Entonces, una vez se tenga esa humildad, conciencia y autoconocimiento de que algo no marcha bien en tu vida, pueden decidir por averiguar qué pasa con uno mismo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Tal vez tocar fondo y detectar qué tipo de heridas de la infancia están modulando tus actitudes o comportamientos. Y es que aquí viene una de las verdades, amigos, que no es que la persona sea mala, es que es un niño herido en un cuerpo de adulto sin los recursos o herramientas suficientes para saber gestionar mejor sus actitudes o respuestas ante diversos estímulos o situaciones. En el caso de la herida de la traición, amigos, es muy interesante porque si tú la tienes, seguramente tus papás te hicieron sentir decepcionado, o el mundo en general, falta de lealtad según tú esperabas que fuera el mundo y fue totalmente distinto. Ahí es donde nace esta herida de la traición. Y son personas que buscan controlar casi todas las cosas, cosa que también a veces los orilla a manipular también a ellos. Esperan lo peor de la vida y hacen especulaciones de terror, esperan lo peor de las cosas y la falta de confianza hacia las demás personas hace que también sospechen cosas feas de los demás. Es decir, estas personas creen que el mundo va contra ellos, que hay un tipo de complot en contra de ellos gracias a la herida de la traición. Entonces, ¿qué pasa? Que son personas muy controladoras. Tu jefe de la oficina es muy controlador. Sospecha de todo mundo, ¿no? Entonces empecemos a ver estas personas, amigos, no como los malos, sino como niños heridos que no han tomado responsabilidad de solucionar esa herida, de encontrar los recursos correctos para encontrar una convivencia más armónica con su entorno y con ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes la herida de la infancia de la injusticia y si no la sanas, puede llegar a manipularte una persona. ¿Cómo? Las personas con esta herida de la injusticia son muy inflexibles, muy estrictas, perfeccionistas. Debe de funcionar el mundo según sus creencias y si no funcionan así, se sienten insatisfechos si no se apegan a la perfección de los procesos que según ellos deben de seguir toda la gente.
Y si el mundo no se apega a sus creencias, pues surge esa herida de la injusticia. Es injusto que esa persona actúe de determinada manera cuando yo actúe de otra. ¿No les ha pasado? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no sanas la herida de la injusticia, puede llegar un psicópata narcisista a tu vida y darte donde más te duele, que es el perfeccionismo. Te puede llegar igualmente a criticar bastante, tanto físicamente, tus proyectos, hacerte sentir poco suficiente, que te tienes que esforzar más y más y más y más. Y desgraciadamente con un psicópata narcisista es como querer llenar un barril sin fondo, porque te va a robar toda tu energía vital. Entonces tienes que sanar tu herida de la injusticia para dejar de ser vulnerable ante manipuladores de este estilo. Aguas. Esa es la importancia de sanar, amigos. No nada más porque, ay, sí, quiero presumir que soy una persona que se preocupa por mi bienestar psicológico o psíquico. No. Es porque al sanar tú estás protegiéndote de los depredadores que son llamados manipuladores. No es por otra cosa. Al ser consciente de todo esto, reduces casi al 100% la posibilidad de que te manipulen, porque tú ya sabes quién eres. Y a un manipulador le encanta decir mentiras acerca de ti, incluso. Te hace dudar de ti mismo y te genera culpas que no deberían de ser, ¿verdad? Y cuando tú le reclamas a la persona, pues aminora tus sentimientos o tus emociones, porque las únicas que importan son las del manipulador, ¿verdad? Entonces, pues este tipo de gente utiliza diversas técnicas. En un video ya había hablado del ghosting, que en términos generales, amigos, cuando alguien se sale de tu vida sin decir nada o se desaparece sin decir nada, gánale y enséñale lo que significa ignorar. O sea, si alguien te ignora, tú enséñale por 3 lo que significa ignorar. O sea, prácticamente deja de existir para ti y te hizo un favor al desaparecer, así tal cual. Y el gaslighting es cuando una persona te hace dudar incluso de quién eres o acontecimientos que tú claramente viste, y el manipulador los niega rotundamente, ¿no? Te hace dudar de tu propia percepción y memoria de los hechos. ¿No les ha pasado que discuten con una persona y tú le dices, acuérdate que esa vez tú te robaste una paleta de color rojo, acuérdate? Y el manipulador lo niega totalmente. No, no es cierto. Tú fuiste, acuérdate que tú fuiste, pero yo no. Entonces aguas con eso, amigos. Y si tú eres una persona que le gusta manipular a los demás, híjole, gracias por seguirme. ¿Qué crees? Que es un karma gordo eso. Es un karma gordo para quien es manipulado como para el manipulador. ¿Por qué? Porque el manipulado no se ha tomado la molestia de sanar, ni de darse cuenta o tomar conciencia de dónde cojea. Y el manipulador es maligno porque sabe perfectamente lo que está haciendo con esa persona para lograr ciertos beneficios. Entonces, y bueno, desgraciadamente los manipuladores no lo aceptan porque carecen de la empatía, ¿no? De la empatía hacia los demás. Así es, amigos. Entonces, pues básicamente el tema de la manipulación que hoy quería tocar era ese. Eres más proclive a que te manipulen si tú no eres consciente de dónde cojeas psíquicamente. ¿Qué heridas todavía te sangran aún siendo adulto y son las que modulan tus actitudes en tu entorno? Resumen rápido de síntomas de las heridas de la infancia. ¿Qué tipo de actitudes tú tomas generalmente?
Vámonos con la herida del rechazo. Síntomas. Bueno, físicamente generalmente eres muy delgado porque inconscientemente quieres desaparecer o crees que tu existencia no es válida y entonces quieres siempre pasar desapercibido, ¿no? Síntomas así de actitudes pueden ser huir del conflicto, irte siempre de los lugares porque sientes que molestas a los demás o que no te quieren, aunque nadie te haya dicho eso o no sea cierto. O rechazas mucho también a la gente. Eres una persona que rechaza fehacientemente a los demás porque también tú le tienes terror a sentirte rechazado. Y bueno, ¿cómo podemos mejorar eso, amigos? Ya les habíamos dicho, no rechaces al rechazo, acéptalo. A veces es una bendición y si tú estás aquí o si tú naciste, quiere decir que Dios quiso así. No endiosemos a nuestros padres, amigos, o a nuestros familiares, porque a veces son personas ignorantes o inconscientes, pero el hecho de que tú estés aquí y que hayas nacido es porque así quiso Dios, es porque así tenía que ser y tienes un derecho infinito de existir y de estar aquí. Así que esa es la realidad. Si tienes la herida del rechazo, pues sí, una de las formas de sanarla es exponiéndote al rechazo, precisamente, hasta que te dé igual, hasta que entiendas que si alguien te dice que no, te cierran una puerta, no vales menos, solo te están redireccionando donde sí debe de ser, ¿vale? Bueno, seguimos con la herida del abandono. ¿Cuáles son los síntomas? Pues tiendes un poquito a el sobrepeso, no siempre, físicamente, y creas relaciones de dependencia emocional sin que te des cuenta. Te da miedo que te deje tu pareja, te da miedo que tus hijos se vayan de la casa, porque no quieres volver a sentir ese vacío que sentiste de niño y por eso te aferras a las personas, incluso a ciertos objetos o situaciones. Y aquí, pues, ¿cómo podemos sanarla, amigos? Vete a vivir solo, experimenta la soledad y empieza a indagar en tu mundo interior, empieza a disfrutar tu soledad. Entiende que tu vida es tuya y que no debe de depender de nada ni nadie. Tu felicidad es tu responsabilidad, no de tu pareja, no de tu hijo, no de tu mamá, no de tu perro. Eres tú el responsable de ser feliz, nadie más. No le adjudiquen cargas a otras personas y no le eches a perder a tus hijos la vida al no dejarlos ir de tu casa, porfi, ¿no? Hazte de tu propia vida, vete a tus propios hobbies, haz tu vida propia, deja que los demás se vayan si quieren. Yo creo que una de las mejores maneras de mantener interacciones sociales, amigos, es cuando es natural todo, cuando a la gente le nace estar contigo y no los estás obligando o manipulando para que no se vayan. Esa es una manera muy feliz de mantener las interacciones sociales. Vámonos con la herida de traición. ¿Cuáles son los síntomas? Dicen por ahí que son muy caderones o que tienen caderas algo anchas estas personas físicamente, con herida de la traición, digamos cuerpos más o menos equilibrados. No es siempre, pero es una tendencia. Digamos que glúteos grandes puede ser también, por ahí dicen. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas de actitudes de la herida de la traición? No confías en la gente, sospechas de todo mundo que te van a hacer daño, quieres controlar siempre las cosas, sufres de ansiedad porque siempre te quieres anticipar a lo que va a pasar, muchas veces ni siquiera pasa.
Algunas veces son personas con obsesiones, con obsesiones compulsivas, como por ejemplo por la limpieza. Se sienten profundamente decepcionados del mundo. ¿Y cómo podemos solucionar la herida de la traición, amigos? Número 1, entender que el mundo no está para cumplir tus expectativas, ¿vale? La única persona que puede controlar sus propias actitudes eres tú mismo, pero no puedes controlar a tu vecino, o que mañana te caiga el depósito, ¿no? O que mañana pase X o Y, porque está fuera de tu alcance. Entonces se debe de entender que la mejor forma y más saludable de vivir día a día es entender que lo único que tú puedes controlar son tus reacciones y tus emociones y el flujo de tus pensamientos, pero no puedes controlar más allá. Dale la oportunidad al mundo de sorprenderte positivamente. O sea, dale chance al mundo de soltarlo, de soltar tus expectativas y que te sorprenda de vez en cuando de maneras gratas. ¿No les ha pasado que luego ni siquiera pueden dormir por andar armando hipótesis mentales de ¿y si me dice esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si no te quedas aquí? Entonces haría esto, y si no, plan B, plan C. Eso es lo que pasa cuando tienes herida de traición. Y a veces en las relaciones amorosas te anticipas a las traiciones de tu pareja, aunque no lo vaya a hacer. Te vuelves una persona posesiva con la persona por el miedo a que te engañe, por el miedo a que te falle, y esto termina por malograr tu relación por ese tipo de actitudes controladoras ante tu pareja, porque tienes miedo a que te queden mal, a que otra vez alguien te traicione, o cualquier otra persona, ¿eh? ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Entender que también hay gente buena, amigos. Dale el chance al mundo de demostrarte, no toda la gente es igual. Desgraciadamente, si tú crees que toda la gente te va a traicionar, acuérdense de esto de la metafísica, tú mismo lo estás atrayendo. Estás creando bucles de manifestaciones donde se confirma tu creencia, que viene de la raíz de tu herida de la traición. Esa es la fuente de todo lo que se te está manifestando. En el momento en que tú sanes eso, pues vas a empezar a traer gente leal, fiel, que puedas confiar en ellos. Vámonos con la herida de la injusticia. ¿Cómo son físicamente las personas con herida de la injusticia, amigos? No es generalidad, pero sí más o menos puede tender. Son pues proporcionados, cuerpos atléticos más o menos perfectos, atractivos hasta eso. Suelen ser personas que caminan siempre erguidos o derechos, tipo militares, con esa rigidez en el cuerpo de caminar como militares, derechos, etcétera. ¿Y cuáles son los síntomas en actitudes? Si tú tienes la herida de la injusticia activa, sin sanar, eres una persona muy inflexible, tipo a la vieja usanza, estricto, sumamente estricto, con expectativas sumamente grandes. Si tú eres un padre con herida de la infancia de la injusticia, esperas casi que tus hijos se ganen el premio Nobel en la NASA, que vayan a Marte a construir grandes cosas. Tienes unas expectativas gigantescas de la gente y de ti mismo. Eres perfeccionista, no te permites cometer errores. De lo contrario, hasta se pueden llegar a deprimir, creyendo que el perfeccionismo es la única manera de ganarse el cariño de las personas. Fueron niños que cuando se equivocaron, igualmente sus papás los reprendieron fuertemente por ese error.
tirándole al perfeccionismo. Más o menos entendieron que si ellos no son perfectos, entonces no tienen derecho a existir o tener afecto. Entonces, bueno, ¿cómo podemos solucionar esta herida de la injusticia, amigos? Mayor flexibilidad mental, por favor, mayor espontaneidad. Si tienes hijos y tienes esta herida de la injusticia, date la oportunidad de ser espontáneo con tus hijos y hasta puedes jugar con tus hijos a las escondidillas o a lo que tú gustes. No todo es tan cuadrado en la vida. Tienes que tener más flexibilidad en tus ideas y creencias, ser más tolerante a otro tipo de ideas y tal vez aceptar que la rigidez no siempre es el mejor camino. Es muy extremista. La disciplina es buena, pero también date la oportunidad de ser espontáneo y de ser un niño, de ser como un niño, ¿vale? Date el permiso de ser libre como un niño, de ser espontáneo, ¿sabes? Entonces, bueno, generalmente si nosotros sanamos esto y si las detectamos, vamos a ser menos vulnerables a que nos manipulen, amigos. Aguas con eso. Tenemos que tener la capacidad de detectar cualquier intento de manipulación. ¿Cómo le dejamos en claro a un manipulador que no va a poder con nosotros y que mejor se busque otra presa? No reacciones, ¿vale? Básicamente, y no le cuentes demasiado de tu vida a estas personas porque les das pistas de dónde agarrarse, de dónde chuparte. Aguas. Saludos a todos los que nos están viendo y buenas tardes. Entonces, ¿qué herida de la infancia es la que a ti te gobierna y hace que actúes casi de manera automática? Hace que te vayas de los lugares, hace que abandones a la gente, hace que crees dependencia emocional, hace que seas perfeccionista, hace que no confíes en nadie. ¿Cuál de todas te gobierna? Una vez te des cuenta, sánala, de veras. Entiéndete a ti mismo, ¿no? Gracias a Víctor Santos, igualmente, ojalá que les haya servido. Pues vámonos amigos, ahorita nos vemos. Voy a publicar unas cosas interesantes al rato. Saludos y buenas tardes.